El atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía desencadenó un enredo de dimensiones diplomáticas entre Colombia y Cuba. El gobierno nacional insiste en que las autoridades de la isla deben detener y entregar a los negociadores de esa guerrilla, pero las autoridades cubanas dicen que respetan un protocolo firmado por el ELN y el gobierno Santos que da un plazo para la salida de los jefes subversivos hacia Colombia y no permitiría su detención. Luego que el ELN reconociera su autoría del atentado en el que murieron 20 cadetes de la policía, el gobierno de Colombia anunció que acudirá a todas las vías jurídicas, incluida la extradición, para traer a los 10 miembros de esa guerrilla y que respondan ante la justicia. Para el canciller Carlos Holmes, Cuba está en la obligación de cumplir con la captura de los líderes guerrilleros que están en ese país. El propósito del gobierno del presidente Duque es que se capturen, que se pongan a disposición de las autoridades para cumplir además con estas obligaciones que les son propias, porque es un despropósito creer que vamos a traer a Colombia a los terroristas para que eludan la justicia. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló hace un par de días que tras la decisión de Colombia revisarían los protocolos firmados el 5 de abril de 2016 para el caso de ruptura de diálogos. Dichos protocolos establecen un término de 15 días para que los países garantes y las partes planeen el retorno de la delegación del ELN a Colombia y se cree un área de despeje militar por 72 horas para que puedan ingresar a territorio nacional. Además, Rodríguez dijo que Cuba está contra el terrorismo. Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos de Colombia entre el gobierno y el ELN. Pero en una nota diplomática enviada al gobierno cubano, Colombia dice que no reconoce el protocolo firmado por el gobierno anterior porque la mesa nunca se reactivó y le hace esta salvedad a Cuba. Implicaría interferir indebidamente en los asuntos internos de Colombia, otorgar al ELN un tratamiento jurídicamente improcedente y favorecer a los autores intelectuales y materiales de un acto terrorista. Aunque el canciller asegura que no hay un conflicto diplomático, para algunos expertos la decisión del gobierno de desconocer los protocolos tendría consecuencias. Si lo que piensa el gobierno colombiano es romper las relaciones con Cuba, pues bien, rompe los protocolos. Pero si piensa mantener las relaciones con Cuba, este mantenimiento de los protocolos es fundamental porque no puede ponerle a Cuba una responsabilidad de la cual se había exonerado de antemano. Otras voces se mostraron divididas frente a la decisión del gobierno colombiano. Me aterra la falta de diagnóstico y de análisis del gobierno en el tratamiento de este asunto de los protocolos. Hay unos protocolos firmados por un Estado, que es el Estado colombiano, firmado por unos países garantes y punto, eso no tiene discusión. El tema de los protocolos pasa a un segundo nivel cuando es obligación de los Estados que tienen terroristas en su territorio, que son probados, además confesos, entregarlos ante las autoridades del país competente para que los puedan judicializar. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea condenaron el atroz atentado terrorista y pidieron que los responsables sean llevados a la justicia. Pues sobre este enredo diplomático, el comisionado de paz Miguel Ceballos aseguró que la decisión de reactivar las órdenes de captura a los ex negociadores del ELN fue consultada con los países garantes de esas negociaciones. El alto funcionario habló con Vanessa de la Torre. Doctor Ceballos, usted que es el comisionado de paz del gobierno Duque, al gobierno le quedan 3 años o más. ¿Usted cree que en algún momento, eventualmente, esta administración estaría dispuesta a sentarse a dialogar otra vez con el ELN? Vanessa, el presidente Duque desde el primer día de su gobierno siempre ha tenido una voluntad clara de llegar a la paz en Colombia. Sin embargo, él ha sido muy, pero muy claro en que no se puede hacer la paz sin legalidad. Por tanto, no habrá posibilidad alguna de un espacio de diálogo con este grupo si no entregan todos los secuestrados, si no deciden terminar definitivamente con esa práctica y si no muestran a Colombia que van a cesar en todas las acciones criminales. Ahora, ¿cómo se sentarían a dialogar con el ELN si no están cumpliendo los protocolos que el Estado colombiano adquirió en caso de que se acabara una mesa de diálogos? Bueno, esos protocolos a los que usted se refiere, que eran reservados, hoy se hicieron públicos, se refería a un caso de la ruptura
de unas conversaciones. Acá ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo supremamente serio, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha calificado este acto como un acto de terrorismo y le ha pedido a todos los países que hacen parte de la ONU, la entrega de estas personas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya no estamos hablando de protocolos que tengan relación con unos diálogos de paz, estamos hablando de una conducta que hoy fue reconocida por el ELN y frente a la cual el señor fiscal general de la Nación está en el proceso de dictar órdenes de captura por hechos nuevos, hechos que justifican perfectamente la solicitud de extradición por parte del gobierno colombiano, porque hay algo fundamental que explicar, Vanessa, y es que al reconocer estas personas que están hoy en La Habana, la autoría de este hecho tan grave y tan doloroso, lo que están haciendo es poniendo en aprietos al propio gobierno cubano, porque el gobierno cubano habló de los protocolos mucho antes de que el ELN se adjudicara este hecho. Este protocolo está firmado por Cuba, por Venezuela, por Chile, por Noruega. El hecho de no acatar este protocolo no es cerrar la puerta para siempre a un diálogo y al apoyo de esos países que han sido mediadores. Le insisto, si los colombianos leen ese protocolo, de ser aplicado, mire lo que implicaría, Vanessa. Claro, 72 horas, empezando por ahí. No, implicaría que estas personas llegarían a Colombia y se internarían de nuevo en las selvas, y el fiscal general y los jueces de la República tendrían que simplemente mirarlos pasar. Pero no pasó en el Caguán. ¿Se acuerda cuando el Caguán les dieron 48 horas para que despegaran, para que se fueran del Caguán, que era la zona de despeje del gobierno? Sí, pero esas personas están en el territorio colombiano, Vanessa. La diferencia grande acá es que estas personas están en el territorio de otro país y, muy importante, yo insisto, la razón por la cual estas personas deben ser entregadas a la justicia hoy es por un hecho que ellos reconocen, que no tiene nada que ver con un protocolo. Ellos reconocen la violación de los derechos más fundamentales de los colombianos que fueron asesinados ahí y creo que la sobre extradición, eso, la extradición es lo que procede en este momento. Y sobre eso pues no hay ninguna duda, digamos, lo que hicieron fue absolutamente reprochable, inexplicable, injustificable aquí, en Cuba, en cualquier lugar del mundo, pero si miramos un poco hacia el futuro, ¿cómo vamos o qué confianza podría tener un Estado para ser mediador de un eventual diálogo de Colombia con el ELN o con cualquier otro grupo armado ilegal si se rompen ahorita esos compromisos adquiridos como Estado cuando estaban sentados en la mesa? Pues no tendría que tener ninguna preocupación, Vanessa, porque es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la máxima instancia política de la más grande organización de países en el mundo, en la que está diciendo a los países, a todos, que le ayuden a Colombia a capturar a esas personas. Acá no se pone en duda nada y no hay nada distinto a la solicitud de Naciones Unidas para que los países miembros cumplan con su obligación. Hay un párrafo en ese comunicado de las Naciones Unidas que dice que instan a todos los estados a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el gobierno de Colombia. ¿Esas obligaciones no implican también cumplir los protocolos que firmaron? Es que son garantes, es decir, el protocolo está firmado por unos negociadores, por unos países que hicieron de garantes. El contexto de la declaración que usted lee hay que leerlo completo. Las obligaciones a las que se refiere Naciones Unidas en este comunicado se refieren al acto terrorista, no se refieren a ningún otro protocolo. Por eso yo insisto en que la situación jurídica cambió. A partir de que el ELN reconoce su autoría hoy, las circunstancias para la captura de estas personas son absolutamente irreprochables, son absolutamente inocultables. Hay algo bien importante, Vanessa. Cuando se comete un acto de terrorismo no hay protocolo que ampare a nadie en el mundo. La guerra tiene protocolos. Sí, pero ese es el derecho internacional humanitario. Acá fue violado por donde usted lo mire. Doctor Ceballos, ¿usted cree que Cuba va a entregar a esos miembros de la negociación del ELN, el equipo negociador? Pues hasta ahora, y eso lo quiero dejar muy claro a los colombianos, no hay ninguna manifestación del gobierno de Cuba en la cual exprese que ellos no los vayan a entregar. ¿Pero no pesa más su cercanía con un gobierno como el de Venezuela, por ejemplo? Esa es una pregunta que habría que hacerle al embajador cubano. ¿Usted habla con el embajador cubano? Todo el tiempo, por supuesto, y quiero contarle a los colombianos algo bien importante. 5 horas antes de la declaración del presidente Duque ante todos los colombianos, la cual hizo su anuncio frente a la decisión del ELN, el presidente Duque nos pidió al canciller y a mí que habláramos con el gobierno cubano, al igual que con el gobierno de Noruega, el gobierno de Chile y el gobierno de Brasil, porque ellos tenían que ser enterados
como países garante que lo eran del proceso anterior, de esta decisión, y lo hicimos con toda transparencia y por supuesto ninguno de esos países ha cuestionado ni condicionado nuestra decisión porque es una decisión soberana. Muchas gracias, doctor Ceballos. Buenas noches.